es La Izquierda Diario Salud, nuestra quinta emisión. En este programa vamos a empezar con un balance, un análisis de una situación absolutamente grave, preocupante, que tiene que ver con el nivel de contagios dentro de los propios trabajadores de la salud. Un dato que el Ministerio de Salud de la Nación se vio obligado a informar a partir de la denuncia que circuló por la FESPROSA y por varias organizaciones, y que desde el Observatorio de Salud de La Izquierda Diario se viene relevando en las últimas semanas con números realmente alarmantes y con situaciones muy graves. A fines de abril, cerrando el mes de abril, el balance es de 638 trabajadores de la salud contagiados por COVID-19 en todo el país. Una cifra que asciende al 15,5% del total de contagiados por COVID en la Argentina. Si vemos esta distribución a lo largo del territorio, tenemos la mayor cantidad, el mayor número total de contagiados en la provincia de Buenos Aires, con 215 casos al 30 de abril, con un porcentaje de arriba del 16% del total de contagiados de esa provincia. En Capital Federal el número es similar, es un 15% del total de contagiados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mientras que en Chaco y La Rioja el número llega a ronda el 40% en ambas provincias, con una situación realmente alarmante. La mayoría de estos casos, los mismos trabajadores de la salud han denunciado que se debe, en la mayoría de ellos, a la falta adecuada de protocolos para que puedan atender con las condiciones de seguridad garantizadas y, por supuesto, la provisión de estos equipos de protección personal que demandan en cada centro de salud como una necesidad verdaderamente urgente para aquellos trabajadores de la primera línea que puedan atender con todas las condiciones de seguridad adecuadas, porque la consecuencia de eso es que tenemos uno de los registros más altos a nivel mundial de personal de la salud contagiado. Sin embargo, el ministro Ginés González García dice que es culpa de los trabajadores. El ministro de la provincia, Goyán, siguió la misma línea. Todos responsabilizan a descuidos, exceso de confianza de los propios trabajadores, como si fuese una responsabilidad de quienes tienen que atender hace décadas en hospitales vaciados, donde la falta de insumos es moneda corriente, no es responsabilidad de los trabajadores de la salud, dijeron ellos mismos, confrontando los dichos del ministro. Por el contrario, reclaman que los protocolos y los elementos de seguridad estén, pero también reclaman que en aquellos centros donde se detectaron casos, el resto de los compañeros de los servicios, de los turnos, puedan ser testeados. No hay forma de identificar esas rutas de contagio, de preservar y proteger a los trabajadores de la primera línea, si no es aplicando testeos a aquellos trabajadores, por supuesto los que tienen síntomas, pero también a sus compañeros de trabajo con los que han compartido la jornada laboral, para poder protegerlos y anticipadamente hacer los aislamientos y las cuarentenas científicas y racionales. El presupuesto destinado por el Gobierno Nacional para atender la pandemia también es un claro reflejo de cuál y dónde está enfocado y destinado el mayor esfuerzo por parte del Gobierno Nacional. Fueron destinados 380.000 millones de pesos a subsidios a distintas empresas. Otros 340.000 millones fueron otorgados para créditos blandos a pymes. Y 16.365 millones de pesos solo en los últimos días a pagos correspondientes a la deuda externa. Sin embargo, miremos la partida de salud. Apenas 4.200 millones de pesos destinados para atender la emergencia sanitaria, de los cuales 1.700 millones fueron destinados por parte del Gobierno Nacional. Otros 2.000 millones es un préstamo del Banco Mundial y 1.500 millones extras son los que se inyectaron al Instituto Malbrán para su funcionamiento y para reforzar la capacidad de testeos argentinos. Estos datos hablan por sí solos de cuáles son las prioridades del gobierno, dónde está destinado el mayor gasto público. El lado más trágico, sin dudas, de esta denuncia tiene que ver con los trabajadores de la salud fallecidos. Cerrando el mes de abril, los casos se cuentan en 9. De esos 9 casos de trabajadores de la salud fallecidos, 3 eran mayores de 60 años y el resto, los otros 6, tenían patologías previas.
El personal de la administración, el personal del público, los empleados públicos a nivel nacional y a nivel de las provincias tuvieron otorgadas sus licencias cuando el gobierno dispuso el aislamiento social obligatorio. Las licencias fueron otorgadas a las personas embarazadas, a los mayores de 60 años y a las personas que sin tener esa edad tenían patologías previas. Pero el personal de salud quedó explícitamente exceptuado de ese derecho a las licencias. El gobierno de Kicillof, al día siguiente de decretada la cuarentena, emitió una resolución en la que en su artículo 5 exceptuaba a todo el personal de salud, salvo que fuese mayor de 60 años y tuviese alguna patología preexistente. El resto del personal, incluidas las mujeres embarazadas, debía presentarse y concurrir al trabajo. Las consecuencias son catastróficas, porque está comprobado, lo dicen los principales epidemiólogos del país, que tener enfermedades preexistentes agrava, complica, empeora la situación frente al contagio del coronavirus. Son las personas que tienen más riesgo por sus vidas. Y lamentablemente esto es comprobable en los 9 casos que hasta el día de hoy hay de trabajadores de la salud fallecidos en el país. Falta de testeos al personal de salud, falta de elementos y equipos de protección personal, protocolos que quedan desactualizados o no se aplican por responsabilidad del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional y de las provincias. ¿Cuántos trabajadores de la salud más van a enfermar y van a poner en riesgo su vida por la falta de estos elementos de cuidado indispensables para poder atender en la primera línea? Frente a esto, los trabajadores se organizan, pero con los gremios mirando para otro lado. Las direcciones sindicales mayoritarias del sector están acompañando al gobierno nacional en todas las medidas que adopta y no han levantado la voz exigiendo lo que suena por abajo en cada centro de salud, la necesidad de atender esta problemática, de proteger la vida de los trabajadores de la salud y de esta manera también proteger a los pacientes, a los usuarios, a la comunidad que concurre a asistirse al hospital público. Por eso tenemos ejemplos y queremos desde este programa alentarlos y difundirlos de organización por abajo de los propios trabajadores, que empiezan a organizarse en cuerpos de delegados, en comisiones de salubridad e higiene, con delegados de todos los sectores del hospital para exigir que los elementos estén a disposición de los trabajadores para poder atender de manera adecuada, pero también convocando a organismos de coordinación, a una interhospitalaria que organice, fortalezca y le dé más voz a los que hoy están en la primera trinchera y son las voces que desde la izquierda diario queremos difundir. En este programa quisimos abordar también un tema muy importante en pandemia, en cuarentena, que es la salud mental. Hablamos con distintos especialistas y te invitamos a verlo. Mira, para comentarte un poco, hay varias investigaciones que se hicieron, algunas en comparación a lo que fue la última epidemia, la epidemia de la gripe A, acá en Argentina y en el mundo. En el pico de la pandemia de la gripe A, el 80% había sufrido alguna sintomatología relacionada a la angustia, a la ansiedad, y eso hoy en día, con la pandemia del COVID-19, también ha empezado, digamos, a verse entre los trabajadores de la salud. Que la salud no sea garantizada como un derecho, sino que se haya mercantilizado y que sea difícil poder acceder, ha llevado a que los propios trabajadores en los hospitales trabajen con un nivel de estrés permanente debido a la falta de insumos, de medicamentos, a la falta de personal, a las condiciones edilicias. Acá en Argentina hemos visto hospitales que se caían los techos, con guardias de 2 veces por semana, de 24 horas, pero llegan a trabajar cuando no tienen el descanso posguardia, con un nivel de cansancio, y entonces se van sumando diferentes estresores a la situación que genera que empiecen a aparecer un poco estas sintomatologías. Algunos lo llaman burnout, como si fuese un síndrome de la cabeza quemada. Tener en cuenta que estas situaciones pasan y que parte de poder resolverlas, de poder eliminarlas o disminuirlas, por así decir, tiene que ver con poder trabajar en condiciones dignas, con equipos de protección personal, con todo lo que sea necesario para que se puedan aminorar algunas de estas cuestiones.
Veamos, Lucía, juntas lo que nos decía Mabel Tejo, que es licenciada en Psicología, especialista e integrante de los equipos de catástrofes de la universidad y actualmente está colaborando en los equipos de la línea 148 de atención a las situaciones o a las personas que consultan por COVID-19. Hay que partir de un concepto de salud integral, donde, bueno, nadie puede tener salud si no tiene una vivienda digna, si no tiene un trabajo digno, si no tiene la comida necesaria para poner en la mesa la familia. El tema del aislamiento, todo eso va a provocar situaciones que por ahí no las va a poder contener. Entonces lo que es interesante también es ver cómo uno va armando este tipo de dispositivos, como para ir abordando las consecuencias que va teniendo esto del aislamiento social. Bueno, una cosa que también es de terror y que ya se han armado espacios, es el tema de la violencia doméstica, ¿no? Donde la mujer ahora en cuarentena tiene que vivir con el agresor. Y hubo muchos femicidios también en estos días. Digo, bueno, estas son las cosas que sí tienen que dar respuesta y que estar preparados los psicólogos. El otro desafío es cómo incluimos a la comunidad en todas estas estrategias. Hay que ponerla en práctica y yo creo que es la única manera de poder dar una respuesta integral a este tipo de situaciones, porque si no queda en la esfera de lo individual. Sí, a nosotros lo que nos preocupa, digamos, como consecuencias del aislamiento es que también esto viene a problematizar o agudizar situaciones o condiciones materiales de vida bastante complicadas, ¿no? Hasta ahora hemos visto que hay 300.000 personas que fueron despedidas, suspendidas o que tuvieron rebaja de salario al 75%, muchos trabajadores que trabajan en negro, que no pueden garantizar hoy el ingreso familiar. Entonces, sobre esas bases es que un porcentaje enorme de la población está hoy haciendo el aislamiento social obligatorio. Incluso ha aumentado el 40% los llamados a la línea 144 por violencia de género, mujeres que están teniendo que hacer el aislamiento con quienes las violentan día a día, que no tienen, no han podido recibir, no han recibido por parte del Estado, digamos, ninguna ayuda económica que les permita retirarse, irse, y tampoco hay alojamientos, digamos, hay solo 2 refugios en toda la provincia de Buenos Aires para miles y miles de mujeres que están viviendo estas situaciones. Nosotros desde nuestra área, desde salud mental, con trabajadoras sociales, trabajamos día a día con ellas, pero la verdad es que hoy se ha agudizado esta situación y es necesario tener una respuesta inmediata para poder dar respuesta a las situaciones de violencia. Compartimos también en este especial de salud mental la reflexión que nos dejaba el psicoanalista Enrique Carpintero, que es doctor en psicología y director de la revista Topía. Y ahí, bueno, es nuestro objetivo en la revista y en nuestra editorial, pero en la revista que este año cumplimos 30 años, es seguir generando esto que es un pensamiento crítico que permita poder reflexionar y poder generar espacios de cuestionamiento y espacios de lucha en relación a poder transformar esta sociedad y poder inclusive generar procesos de subjetivación diferentes, ¿no? Porque bueno, lo que ha tenido en la actualidad el capitalismo es generar un proceso de subjetivación donde nos tienen en forma pasiva, controlados. Creo que este es lo que va a ser la contradicción que se va a venir a posteriori, ¿no? Si vamos a aceptar estar absolutamente todos controlados en función de una supuesta salud, o si nosotros vamos a generar espacios donde seamos nosotros lo que a partir de nuestra participación activa crearemos los espacios donde más convenientes en relación a nuestra salud y en relación a poder pensar una sociedad diferente, pero también. Escuchemos, Lucía, también lo que nos dicen los propios trabajadores de la salud, como por ejemplo Natalia Páez, residente de salud mental del Hospital San Martín de la Plata. Nuestro servicio se encuentra localizado en el subsuelo de nuestro hospital y un poco esto simboliza el lugar que tiene la salud mental en nuestro sistema.
Al comienzo de la pandemia, al hablar con compañeros y compañeras, lo primero que surgía eran diferentes miedos, incertidumbre. Luego intentábamos empezar a nombrar lo que sucedía para poder interpretarlo. Elaboramos un primer escrito con Antonella Soliani y con Luciana Rotele, ambas son psicólogas, y ahí poníamos el acento en la palabra pandemia, en ese real que irrumpe y rompe todo lo que hasta el momento se significaba como tal. Hablamos también de los determinantes, a nivel, digamos, de los diferentes altos mandos de los estados capitalistas, el discurso es el mismo, el enemigo invisible. Y así se quitan responsabilidad de haber empujado a las grandes masas a la pobreza, a la miseria, al hacinamiento, haber arrasado el medio ambiente. Y a su vez haber transformado los diferentes sistemas de salud pública en un objeto de desecho, en beneficio de la salud privada y de los grandes laboratorios. También planteábamos que para también sacarse la responsabilidad, los diferentes gobiernos construyeron un gran otro virulento que en el imaginario social se convirtió en nuestro otro par. Y un poco pensábamos cómo ir contra esto y poder sostener los lazos sociales, y en un primer momento no encontrábamos una respuesta, producto, digamos, de que el aislamiento, el tema de, por ejemplo, en los trabajos dividirnos en grupos, que era necesario porque obviamente estábamos hacinados, para evitar los contagios, pero que eso podía llegar, digamos, a debilitar el lazo entre nosotros. Entonces surgió en el Hospital San Martín un cuerpo de delegados impulsados por diferentes trabajadores y trabajadoras, donde también intervienen los gremios. Y ahí encontramos la respuesta a qué puede, digamos, fortalecer los lazos sociales entre los trabajadores y trabajadoras. Estos espacios de organización donde expresamos lo que necesitamos, nos lo elevamos en un reclamo, construimos diferentes protocolos, planteamos qué elementos de protección necesitamos, y ahí definimos, pasamos de una posición de objeto, por así decirlo, a una posición de sujeto activo, donde definimos, digamos, nuestros propios destinos. Y estos lazos que se forjan son lazos mucho más fuertes, son los lazos de la primera línea. Por eso planteamos que es muy importante transmitir nuestra experiencia del Hospital San Martín para que estos lazos puedan construirse también en otros sectores, en otros hospitales, en otros centros de salud. Lucía, para finalizar, ¿qué plantean ustedes desde la corriente izquierda por la salud pública respecto de esta situación que se está atravesando en materia de salud mental en medio de la pandemia? Bien, mira, lo que nosotros venimos charlando, intercambiando con los diferentes trabajadores del Hospital Romero, de la Lina de la Serna, del Hospital San Martín, o nuestros propios trabajadores del Hospital Ingenieros, junto a otros compañeros que nos han hecho llegar, digamos, la situación en la que están trabajando, es que es indispensable el equipamiento completo de equipos de protección personal para todo el personal médico, no médico, enfermero, de limpieza, los diferentes trabajadores que garanticen poder trabajar en condiciones y que esto no aumente el nivel de exposición y de estrés que sufrimos los trabajadores cotidianamente. E incluso la necesidad de aumentar el personal. Hay muchos hospitales y centros de salud que están abocados a trabajar con los pacientes que ya habían ingresado o incluso a trabajar con los propios trabajadores de su hospital para poder, digamos, contemplar estas situaciones particulares, pero no hay dispositivos nacionales o provinciales que puedan absorber las situaciones que hoy estamos viendo en la comunidad. Por ejemplo, los centros de atención primaria, que es la primera puerta de entrada de muchos de la comunidad del sistema de salud, no cuentan con dispositivos de salud mental completos, o les falta un trabajador social, o no tienen psicólogos, o no cuentan con un psiquiatra. Eso sería una de las demandas también esenciales para poder absorber hoy esta situación, para poder trabajar con la comunidad, teniéndolo en cuenta, siendo que la comunidad sea un personal activo en toma de decisiones y resoluciones en tanto lo que haya que hacer en el barrio. Nosotros también desde Salud Mental exigimos
que se centralicen todos los recursos para poder afrontar esta pandemia, sean públicos y privados. No puede ser que las obras sociales rechacen la posibilidad de tener nuevos pacientes o asistir a la comunidad en esta pandemia. Entonces necesitamos fuertemente, digamos, que haya una resolución al respecto, porque la salud mental también es algo que golpea en esta pandemia y necesitamos empezar a darle respuesta desde ahora. Desde las provincias, hoy hablamos de Chubut, una provincia que hace 2 años viene en lucha contra las políticas de ajuste del gobernador Arcioni, que ha decidido ajustar en los trabajadores estatales, dejar de pagarles sus salarios o pagárselos en cuotas. ¿Qué pasa con la salud en Chubut en medio de la pandemia? Hace 2 años que las y los trabajadores de la salud vienen dando una lucha junto con todos los trabajadores estatales por el incumplimiento de los acuerdos paritarios y el pago de los sueldos. Venimos enfrentando el pago escalonado, nunca sabemos cuándo vamos a cobrar el sueldo del mes, no solamente las y los trabajadores activos, sino también los jubilados. Pero también venimos diciendo que esta lucha no es solamente por el pago de los sueldos, sino que es para defender la salud pública, porque necesitamos insumos, necesitamos obras de infraestructura, necesitamos que el gobierno baje un presupuesto para mejorar la salud pública, para poder dar respuesta hoy en día al coronavirus. Pero el año pasado tuvimos el HANTA de contagio interhumano y no se han destinado mayores recursos para este tipo de enfermedades. Necesitamos que nos provean de todos los elementos de bioseguridad para poder cuidar a la población, cuidándonos a nosotros mismos. Como sabe que no hay las suficientes camas en los hospitales, que no hay lo suficiente para dar respuesta en el caso de que se disparara la curva de contagios, es que propone estas medidas totalmente restrictivas que ya han sido denunciadas incluso por organismos de derechos humanos, con toques de sirena, con toques de queda, con la prohibición de salir según los días, según el DNI y demás medidas restrictivas que también afectan a la salud integral de la población. Y respecto a la salud mental, en la provincia de Chubut tenemos una ley de salud mental comunitaria con la atención en la comunidad a las personas que tienen algún tipo de padecimiento mental. Pero la ley de salud mental lo que dice es que la salud es un complejo que interrelaciona distintas variables, que está determinado por múltiples factores. Es decir, que los factores sociales, la crisis económica, el no saber si vas a tener trabajo, la precarización, generan consecuencias en el lazo social y generan consecuencias en la salud mental y por ende en la salud integral de la población. Entonces es una falacia, por ejemplo, decir que se prefieren más pobres a más enfermos porque las situaciones de crisis económica genera en la población un mayor estrés y también genera probabilidades de mayor sufrimiento, mayor padecimiento mental. Llegamos al final de esta emisión. Te esperamos en el próximo La Izquierda Diario Salud. Te invitamos a que te comuniques con nosotros en este teléfono, también a que le des like, a que te suscribas al canal y a que lo difundas para amplificar la voz y la denuncia de los trabajadores de la salud.